tardes a todos y bienvenidos a esta jornada de formación llamada pues Camino a la calidad, ¿no? A la calidad en el cuidado del cáncer de mama que patrocina la Fundación ECO. Espero que sea una tarde muy productiva y que nos sirva a todos para formarnos, seguir formándonos en esto que está ahora muy en boga, ¿no? Que es el acceso a los fármacos, y todos somos conscientes de las dificultades que estamos teniendo en los últimos tiempos, y espero que encontremos pues medios o métodos para poder superarlas después de la reunión de esta tarde. Nos vamos a centrar concretamente en cáncer de mama metastásico y más específicamente en esta nueva herramienta que tenemos desde hace unos años y que ha venido a revolucionar pues, lo que es la supervivencia en cáncer de mama metastásico, como son los inhibidores de ciclina. Para ello, pues contamos con 3 ponentes que nos van a exponer cada uno un tema, y comenzaremos con la primera charla a cargo de la doctora María Elena López de Ceballos del Hospital de Cáceres, que nos va a hablar concretamente de inhibidores de ciclina y las implicaciones clínicas que tienen en el tratamiento del cáncer de mama. Comenzaremos conociendo un poquito la patología por encima para ir luego a centrarnos a detalles más específicos. Así que nada, bienvenidos a todos. Espero que sea una tarde provechosa. Conforme se os vayan ocurriendo preguntas en cada ponencia, vamos a utilizar el chat que tenía a vuestra disposición en la parte de abajo de la pantalla, y ahí podréis ir escribiendo a lo largo de las ponencias las preguntas que se os vayan ocurriendo, y yo luego pues las trasladaré gustosamente a cada uno de los ponentes en el debate final. Nada más, buenas tardes y podemos comenzar con la primera charla. Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos, gracias a la Fundación ECO y a todos los presentes. Voy a compartir pantalla. Bueno, eso, estamos en camino de la calidad del cáncer de mama. Yo creo que esto es algo que intentamos hacer cada día con nuestras pacientes, pero cuando... perdón, que casi se me cae el teléfono. Cuando aparecen fármacos como los que nos ocupan o los que me ocupan a mí ahora, pues es fácil avanzar en esa calidad. Estos son mis conflictos de intereses. Bueno, el cáncer de mama todos sabemos un poco de qué va y sabemos la historia natural que tiene. Por eso, acostumbrados durante muchos años a tratarlo a las pacientes con tratamientos generalmente bastante agresivos, pues ahora, no solo estamos consiguiendo cambiar la historia natural del cáncer de mama, sino también dar un salto muy grande en la calidad de vida en el día a día de nuestras pacientes. El cáncer de mama metastásico, todos sabemos que es una enfermedad incurable por definición. La mayoría de los tumores expresan receptores hormonales, que se define cuando el receptor de estrógeno es mayor de 1%. Es importante pues recordar que el HER2-low, que se llama, aquellos en los que tienen una expresión hormonal que tenemos que llamar positiva, pero que es menor de un 10%, pues realmente la sensibilidad al tratamiento hormonal es menor y con frecuencia nos encontramos en la práctica clínica. Tenemos un arsenal terapéutico muy grande, pero bueno, aún así el pronóstico de nuestros pacientes pues es muy, es limitado. Los que ya llevamos unos cuantos años en esto de la oncología, pues hemos vivido la evolución de los tratamientos hormonales, que es, la verdad es que es bastante impresionante, porque antes teníamos el tamoxifeno y yo viví el comienzo de los inhibidores de la aromatasa, que eran como la super novedad, y ahora pues tenemos mucho más en nuestro armamentario. ¿Cómo elegimos el tratamiento de las pacientes? Pues basándonos en todos estos factores que no voy a entrar con detalle, pero es muy importante analizarlos y con cada paciente pararnos y pensar despacio todos estos factores.
Ese cambio de la historia natural pues, pasa por los fármacos, los inhibidores de ciclinas, pero también los inhibidores de mTOR, de PI3K y los nuevos fármacos degradadores de los receptores de estrógeno. La diana, o sea, las ciclinas, la vía de las ciclinas está deteriorada en la mayoría de los tumores y en el cáncer de mama en concreto, la activación de los receptores hormonales estimulan esa vía. En las ciclinas, que no sé si se ve mejor aquí, sí, los fármacos lo que hacen es inhibir el complejo que se produce entre las quinasas dependientes de ciclinas y la ciclina D. De esa forma desfosforilan la proteína del retinoblastoma y consiguen detener el ciclo celular, que es un mecanismo novedoso en cáncer. Los inhibidores de las ciclinas hay varios, pero los 3 que usamos a diario, pues es importante saber o recordar que no hay ensayos comparativos entre ellos y no creo que los vaya a ver, que en farmacocinética, farmacodinamia y eficacia son bastante comparables, que tienen diferentes toxicidades, distintos esquemas de administración y distinta habilidad en penetrar en el sistema nervioso central. Hay ciertos datos preclínicos que nos hablan de una cierta mayor habilidad del abemaciclib para penetrar en la barrera hematoencefálica, lo cual sería interesante para tratar las metástasis cerebrales, pero son datos limitados, preclínicos, clínicos con poco alcance, pero hay una serie de ensayos en marcha con los 3 fármacos que nos ocupan para intentar explorar y avanzar en esa penetración en el sistema nervioso central. A la hora de elegir el tratamiento es muy importante ver la sensibilidad de las pacientes. No es lo mismo la sensibilidad que tienen al tratamiento hormonal las pacientes metastásicas de novo o que han progresado tiempo después del tratamiento adyuvante de aquellas que progresan durante la hormonoterapia o los primeros meses después del tratamiento adyuvante o bien ya después de una primera línea de quimioterapia. Y a día de hoy la primera línea, salvo excepciones, pues contando una crisis visceral o pacientes muy concretas que no puedan recibir el fármaco, es tratamiento hormonal, inhibidores de la aromatasa y inhibidores de las ciclinas, añadiendo las perimenopáusicas, la supresión o la ablación ovárica. Esto es un poco la visión general del escenario de los fármacos. Básicamente tenemos la primera línea en pacientes endocrinos sensibles y una segunda línea para pacientes endocrinos resistentes que hayan recibido previamente tratamientos o bien que sean endocrino resistentes por el tiempo corto de recaída desde la adyuvancia. Y dentro de estos ensayos, en primera línea, pues tendríamos que ver el MONARCH 3, que es aquel estudio en el que se comparó el tratamiento con anastrozol o letrozol, añadiendo o no el abemaciclib. Se ve una diferencia en la supervivencia libre de progresión muy llamativa, de 14 a 28 meses, con una toxicidad que es la que estamos acostumbrados a ver en la práctica habitual, una diarrea en grado 3-4 relativamente frecuente que hay que aprender a manejar, una neutropenia menor que los otros fármacos y una hepatotoxicidad que no es frecuente, pero que hay que tener cuidado con ella. El beneficio en las pacientes se demostró en todos estos subgrupos, o sea que claramente fue estadísticamente significativa y vale. Y perdonad, que es que se me ha colgado esto. Este ensayo no consiguió demostrar un aumento en la supervivencia en la supervivencia global, sino en la supervivencia libre de progresión. Otro fármaco es el palbociclib y en primera línea tenemos el Paloma 2, en el que se randomizó a los pacientes a recibir letrozol con o sin palbociclib. La supervivencia libre de progreso también aquí era muy llamativa, de 14 a 24,8 meses y con una horquilla entre ambas muy amplia, pero no se ha demostrado un aumento en la supervivencia global. Sí en determinados subgrupos, pero que no estaban preespecificados previamente.
La neutropenia, como todos sabemos, pues es muy frecuente, pero en general la repercusión clínica de la misma es muy escasa. El otro fármaco que entra de alguna forma más tarde, pero entró pegando fuerte, es el ribociclib, y en primera línea tenemos el ensayo de MONALISA 2, que hace 3 semanas ha salido el ensayo la publicación en New England. Y este estudio eran pacientes en primera línea que no habían recibido ningún tipo de terapia previa, con letrozol con o sin ribociclib. De nuevo, pues vemos un aumento de la supervivencia libre de progreso muy llamativa, de 16 a 25 meses, con una hazard ratio de 0,56 y una supervivencia global que inicialmente no se aprecia, pero a medida que va pasando el tiempo, el efecto del fármaco es cada vez mayor, hasta el punto de que la disminución del riesgo de muerte es de un 24%. Y de nuevo, pues el aumento de la supervivencia libre en la supervivencia global fue consistente en todos los subgrupos. El ribociclib, que es un punto importante de estos fármacos, consiguió retrasar el tiempo hasta la quimioterapia de una forma relevante. En cuanto a la seguridad, pues no se demostraron nuevos efectos secundarios que no conociéramos. Y destacable la neutropenia, similar a la del palbociclib, una hepatotoxicidad que hay que tener en cuenta, que no es frecuente, pero que hay que tenerla en cuenta, y un aumento del QT que hay que tener en cuenta sobre todo en pacientes que tengan alguna arritmia previa o fármacos que de por sí aumenten el intervalo de QT. Bueno, con este estudio se ve un aumento de supervivencia global con el ribociclib, que también se verá en los ensayos MONALISA 3 y 7. Y bueno, pues fue el mejor dicho, el único fármaco inhibidor de ciclinas que ha demostrado un aumento de la supervivencia combinado con la hormonoterapia en el contexto de primera línea. En segunda línea, el tratamiento estándar es fulvestrant con inhibidores de ciclinas y asociando en pacientes perimenopáusicas la supresión ovárica con la goserelina o bien una ablación ovárica quirúrgica generalmente. Seguimos con nuestro esquema de fármacos y empezando por el MONARCH 2, en el que se estudió el fulvestrant asociando o no el abemaciclib. Se vio un aumento de la supervivencia libre de progreso que fue consistente en prácticamente todos los grupos y en general la tolerancia fue buena. La neutropenia es menor que con el palbociclib y con el ribociclib, pero la diarrea pues hay que tenerla en cuenta y generalmente pues conviene de una forma proactiva empezar con profilaxis. Más recientemente se comunicó los resultados de supervivencia global. Bueno, se actualizó la supervivencia libre de progreso de 9 a 16 meses y la supervivencia global, en la que había pues, una diferencia de 9 meses entre un brazo y otro, lo cual pues, ya nos vamos acostumbrando con estos fármacos, pero antes de esto no era muy habitual. Y la supervivencia, pues el beneficio se ve en todos los grupos, pero llama la atención de una forma especial en afectación visceral, lo cual, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Lógicamente, cuando la resistencia hormonal es primaria, pues el beneficio pues es mayor del tratamiento. Seguimos con los fármacos, con los ensayos. El PALOMA 3 es el ensayo en el que se estudia en pacientes posmenopáusicas o perimenopáusicas asociar el fulvestrant con el palbociclib o bien placebo. Y en un análisis de supervivencia global tras 6 años de seguimiento se ve un aumento de la supervivencia global que no tenía el PALOMA 2 en primera línea. En segunda línea también tenemos el ensayo MONALISA 3, que asocia el fulvestrant, que es la piedra angular de esta línea, con ribociclib o placebo. Y eran pacientes de primera línea, endocrino sensible o endocrino resistente o de segunda línea. Es decir, es un ensayo que abarca un
grupo más heterogéneo de pacientes. La supervivencia libre de progreso pasa de 12 a 20 meses con una disminución del riesgo de progresión de un 43%. Y la supervivencia global también vemos con un seguimiento de 39 meses cómo pasa de un 40 meses en el brazo de fulvestrant frente a una mediana supervivencia global no alcanzada con una disminución del riesgo de muerte de un 28%. Consistente tanto en primera línea como en recaídas tempranas o segunda línea. Y el ensayo Mona Lisa 7 es muy relevante porque las pacientes premenopáusicas con cierta frecuencia, no siempre, pero tienen una enfermedad pues, que puede ser más agresiva, que tienen unas necesidades funcionales, personales y psicosociales muy concretas y que no es fácil que haya ensayos fase 3 específicos para pacientes premenopáusicas. Y en este caso lo que se hizo fue randomizar a esas pacientes pre o perimenopáusicas que no hubieran recibido tratamiento hormonal previo y que hubieran recibido como mucho una línea de quimioterapia a recibir tamoxifeno o bien inhibidores de la aromatasa junto a goserelina, asociando o no el ribociclib. La supervivencia libre de progreso pasa de 13 a 27 meses, es decir, que la dobla. Y no me deja ver bien la diapositiva, pero en la supervivencia libre de... No me deja, se ha comido... Sí. Bueno, la supervivencia global es mayor de un 70% en el grupo de ribociclib y un 46% en el brazo control. Y esto es muy importante manteniendo la calidad de vida. Obviamente nos importa la calidad de vida de todos nuestros pacientes, de las jóvenes, de las medianas y de las mayores, pero en las jóvenes de alguna forma esto resalta especialmente porque con frecuencia antes una paciente metastásica pues estaba a lo mejor con su quimio con una vida muy limitada y ahora son pacientes que hacen una vida normal, que muchas de ellas trabajan y que preservar su calidad de vida o mejor, incluso mejorarla pues es algo muy, muy relevante. Con un seguimiento de 53 meses, pues la supervivencia global del brazo con ribociclib es de 58 meses, lo cual es pues todo un récord en un ensayo fase 3 de metastásica. Es muy importante en todos estos tratamientos, o sería muy importante, y se está investigando en ello, identificar factores predictivos de buena respuesta al tratamiento o bien de resistencia. Aquí pues una serie de factores que se van identificando, pero que todavía es muy, muy pronto. Y bueno, la biopsia líquida lógicamente nos va a permitir de una forma en tiempo real, por así decir, monitorizar la respuesta al tratamiento y bueno, detectar en concreto las mutaciones de SR1 y ver si conviene cambiar la hormonoterapia o bueno, esto está todavía en investigación, pero por ahí van los tiros. Y bueno, comentar brevemente, porque no sé cómo voy de tiempo. Santiago, ¿cómo voy de tiempo? Te quedan 5 minutos. Vale, perfecto. Pues comentar esta publicación tan importante de Alex Prat en la que lo que pretendía de alguna forma era bueno, pues ver los subtipos intrínsecos, es decir, aquella clasificación molecular de los tumores de mama, que nosotros de alguna forma damos por supuesto que receptores hormonales son tumores luminal, deberíamos decir en realidad luminal-like, porque cuando analizamos o cuando se analizó en concreto en este análisis conjunto de todos los ensayos Mona Lisa, usándose 36 de los 50 genes del PAM50, se vio de aquellos pacientes que eran luminal-like, se vio como efectivamente la mayoría eran luminales, pero había un grupo de HER2-enriched y basales también había un tanto por ciento pequeño, pero no despreciable. Se consiguió demostrar bueno, la correlación entre dichos subtipos intrínsecos y el pronóstico. Vemos aquí como los basales van claramente peor y el HER2-enriched también. Y en cambio, como veremos ahora, el ribociclib consigue algo de HER2-enriched que a priori pues, pensábamos que no podría ser. Aquí vemos las curvas de supervivencia libre de progreso por subtipos
y vemos cómo hay beneficio en los tumores luminales A, luminales B, que no hay ningún tipo de beneficio en los tumores basal-like, aquellos tumores que dábamos como luminales, pero que en realidad no lo eran con el PAM50. Y bueno, pues en estos pacientes pues, es muy importante conseguir esa caracterización molecular, porque si una paciente a priori parece luminal, en realidad es un basal, pues habrá que buscar otros tratamientos, quimioterapia, inmunoterapia, anticuerpos conjugados, etc. Y en el grupo de pacientes de HER2-enriched, pues se ve que incluso en estos pacientes el beneficio del ribociclib era incluso más llamativo que en los pacientes luminal A y luminal B. De alguna forma, la hipótesis es que el ribo restauraría la endocrinoresistencia que presentan estos tumores. De forma que de alguna forma se confirma el valor pronóstico independiente de estos subtipos intrínsecos y ve cómo el beneficio de la supervivencia libre de progreso es en todos los tres digamos, grupos, quitando el basal-like. Estos subtipos intrínsecos no podemos decir que sean un biomarcador a día de hoy, porque hace falta la validación con ensayos clínicos, pero sí que genera hipótesis y crea la necesidad de nuevos estudios para conocer dichos mecanismos. Bueno, vamos viendo cómo los tratamientos previos de los pacientes afectan al pronóstico, por tanto, bueno, de alguna forma es importante conseguir que las pacientes reciban estos tratamientos pues lo antes posible. Tengo que decir que en Extremadura afortunadamente no tenemos problema con la prescripción de estos fármacos, pero en aquellos sitios donde no sea posible, bien sea en otro sitio de España o bien sea en otra parte del mundo, pues es importante darle a los pacientes la mejor opción, porque hay pacientes que no reciben la mejor opción y en sucesivas líneas pueden recibirlas, pero hay otras que se tuercen por el camino y no van a poder recibir la mejor opción si al principio no se la damos. Esta es pues un resumen del tratamiento estándar a día de hoy, donde vemos como en la primera línea claramente la han copado los inhibidores de las ciclinas junto con el tratamiento hormonal, y luego viene pues, el exemestano asociado a la hormonoterapia, el alpelisib en mutaciones de PI3K, etc. Conclusiones. Bueno, pues en segunda línea se ha demostrado un aumento de supervivencia global con los 3 fármacos de los que disponemos, y en primera línea solo el ribociclib ha sido capaz de demostrar dicho aumento de supervivencia global, aunque es muy notable el aumento de la supervivencia libre de progreso de los otros 2 fármacos, con unas tasas de respuesta muy llamativas, más de un 50%. O sea, antes siempre teníamos la idea, bueno, porque era verdad, de alguna forma la quimioterapia generalmente las respuestas que conseguía eran mayores que el tratamiento hormonal y más rápidas, y en este caso vemos cómo, y todos tenemos ejemplos de pacientes, que las respuestas son espectaculares y el beneficio clínico es muy llamativo. Aquí a modo de resumen, primera línea, estos pendientes todavía de ver la supervivencia global, pero bueno, pues es muy, muy llamativo lo que tenemos. ¿Qué fármaco elegir? Pues aquí hay que tener en cuenta pues, la eficacia en cuanto a la supervivencia libre de progreso, la supervivencia global, la toxicidad, sabiendo que cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes, el esquema de dosificación. Con frecuencia hablamos de Extremadura, que es una región muy extensa y muy dispersa, pues a veces tener un fármaco que nos permite, como la dosificación del ribociclib, por ejemplo, que nos permite dar 3 comprimidos de 200 miligramos a la paciente, es decir, que ella en su casa teniendo los 600 miligramos, ella misma se puede hacer la reducción de dosis. En cambio, con otros fármacos, con los otros 2 fármacos, pues no sería posible. Esto es un factor que obviamente es secundario, pero bueno, todo hay que tenerlo en cuenta. La experiencia personal, el coste de los fármacos. En cuanto a la experiencia personal, pues a veces pasa que uno ha tenido una toxicidad, bueno, uno no, su paciente, una toxicidad escandalosa y bueno, pues con la ciencia en la mano, pues sabemos que hay beneficios tremendos con ese fármaco, pero a uno le da un poquito de respeto por los casos por la toxicidad que ha tenido. Esto obviamente pues uno no se debe basar en la experiencia personal, pero bueno, pues se va aprendiendo de unas cosas y de otras, ¿no? Y con todo esto, pues casi lo más relevante, aparte de todo lo que hemos comentado, pues que son pacientes que se pasan muchas veces varias líneas, que se supone muchas veces, afortunadamente, varios años sin quimioterapia.
De forma que, bueno, a mí me queda siempre la espina de que a veces la paciente, cuando ya hemos quemado todos los cartuchos y lleva tropecientas mil líneas, al final el tratamiento que al final nos queda es la quimioterapia. Y bueno, esto de alguna forma, pues podemos pensar qué hay más allá de la progresión a los inhibidores de ciclinas, ¿no? Y podemos, bueno, pues está explorando el retratamiento con los mismos o hacer el switching de un inhibidor a otro. Y por supuesto la incorporación de nuevos fármacos de hormonoterapia como son los nuevos inhibidores orales degradadores del receptor de estrógeno. Y nada más. Bueno, gracias a los pacientes que participan en los ensayos clínicos, que son las que en el fondo hacen posible en sus propias carnes el que podamos avanzar en la oncología. Y a las que permiten también que en nuestra práctica clínica habitual, aunque no estén dentro de ensayos clínicos, pues permiten que adquiramos experiencia para ellas, afortunadamente la mayoría de las veces, y también para las que vendrán después. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, María Elena, por este amplio repaso. Nos has dibujado el paisaje actual que tenemos ahora mismo con los 3 inhibidores de ciclina. Nos ha hablado de su eficacia, tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global. Y ahora, bueno, pues toca hablar de cuál es la situación actual de acceso que tenemos a estos tratamientos, bueno, no solo en nuestra comunidad, sino a nivel nacional. Y para ello voy a dar paso a la doctora Alba González del Hospital de Badajoz, que en su próxima presentación nos va a hablar de este tema. Cuando tú quieras, Alba. Tenía el micro desactivado. Muchas gracias. Como decía, muchas gracias a Santiago por darme paso y muchas gracias a la Fundación ECO por tenerme en cuenta para poder participar en la jornada de esta tarde. Con una tarde, la verdad, que por lo menos aquí en Badajoz está un poquito soleada después del tiempo que nos lleva dando la lluvia, y la verdad que se agradece que estemos aquí todos echando un ratito intentando hablar de cáncer de mama y cómo poder mejorar todo el tratamiento que tenemos para las pacientes. Voy a compartir mi presentación. Me confirmen si se ve bien. Sí. Perfecto. Ahora, está viendo la presentación mía, ¿no? Genial. Sí, sí. Bueno, pues el tema de conversación de ponencia que se me planteó a mí fue dar una visión un poquito subjetiva desde mi punto de vista de la situación actual que tenemos al acceso de fármacos en la enfermedad luminal. Y bueno, hablaré un poquito también a nivel nacional y en general de todos los cánceres de mama, y luego nos plantearemos un poquito los inhibidores de ciclina. Como ya ha explicado Elena en su presentación, a modo de introducción, todos conocemos, para los que habitualmente nos dedicamos al tratamiento de esta enfermedad, es una enfermedad a día de hoy. El cáncer de mama metastásico es incurable, pero claramente tratable, sobre todo en diferentes ámbitos y subtipos inmunofenotípicos tenemos diferentes opciones de tratamientos. Como principal objetivo siempre tenemos el mantener la calidad de vida de la paciente, conseguir un retraso en la progresión de la enfermedad y sobre todo disminuir los efectos secundarios de los síntomas que produce la propia patología. Y bueno, como todos sabemos, al final el tener un adecuado manejo de la enfermedad y un control fino de los tratamientos, al final lo que se traduce es lo que buscamos todos, que es un aumento sobre la supervivencia global de nuestras pacientes, ¿no? La cronificación de la enfermedad, yo creo, al final, y la incorporación de los nuevos fármacos que hemos tenido en los últimos años ha supuesto un impacto evidente, claro, y para el gasto del sistema sanitario, pero también con un impacto clínico tanto en supervivencia como en control de calidad de vida, ¿no? La realidad es que cuando nos ponemos a pensar en el ámbito del tratamiento del cáncer de mama a nivel nacional, yo creo que al final siempre tenemos que plantearnos realmente que es que al tener las diferentes comunidades autónomas, realmente yo creo que vivimos en España diferentes. ¿Por qué? Pues porque cada una tiene un acceso diferente a fármacos, cada una tiene su limitación. Hablando con compañeros de otras comunidades autónomas, siempre nos plantean cada uno sus retos y sus dificultades para el acceso a las diferentes opciones terapéuticas que tenemos. Y la realidad es que yo creo que no disponemos de la misma accesibilidad a los tratamientos en toda España, y que sí podemos mejorar esa disponibilidad o intentar homogeneizar los criterios y establecer
unos rangos o unas directrices más homogéneas para que cualquier paciente que tengamos en nuestro territorio nacional se trate más o menos prácticamente de la misma forma, con lo cual pueda optar a los mismos tratamientos. Preparando la charla, la verdad que encontramos un estudio de SEON que se realizó en el año 2019 sobre el acceso a fármacos y biomarcadores en oncología a nivel nacional. Me centraré principalmente en la parte del estudio en el que se valoraba el acceso a fármacos, en el que el objetivo del estudio fue un estudio tipo encuesta, en el que se realizó una encuesta valorada por un comité evaluador a 146 hospitales del ámbito nacional, de los cuales participaron un 50% y entre ellos había un 62% de hospitales de nivel 3, como los que estamos habituados a trabajar, y el resto eran hospitales más comarcales. Y la mayoría de los hospitales, o más de la mitad, tenían un acceso a una población mayor de medio millón de habitantes. El objetivo principal era conocer los diferentes mecanismos en la toma de decisiones para aprobar el acceso a fármacos y también biomarcadores en España, analizar la disponibilidad que tenemos a los fármacos ya aprobados y que además tuvieran precio de reembolso, y emitir propuestas para intentar afrontar esas inequidades y barreras que todos tenemos en nuestra práctica habitual día a día. Entre los diferentes fármacos que se analizaron para valorar la accesibilidad y las dificultades, se encontraban dentro de los valorados dentro de cáncer de mama, se encontraban el palbociclib y el ribociclib en su indicación habitual. Y como principales conclusiones del resultado, una vez que recibieron los datos, el backup de los diferentes hospitales, es que en el año 2019, y creo que es algo que se perpetúa a nivel nacional, o por lo menos en nuestra comunidad aquí en 2022, es que siguen existiendo diferencias significativas entre las diferentes comunidades autónomas en cuanto a las decisiones que se relacionan con el acceso a fármacos, aunque sí es cierto que cada vez tenemos una mayor tendencia a centralizar esa decisión a nivel autonómico, basándonos sobre todo en datos como IPT y demás, pero siempre tendremos una mayor tendencia a centralizar las decisiones. En el 51% de las decisiones se tomaban a nivel del hospital o áreas de salud y un 42% se retomaban a nivel autonómico. En el 58% de los casos, además, y esto creo que es algo que también lo tenemos nosotros, que lo sufrimos nosotros en Extremadura, algo que comentaremos después, es que las respuestas o las comisiones, las decisiones, o el planteamiento, los criterios que se plantean por las comisiones centrales de farmacia o comisiones de tejidos y tumores, en el 58% de los casos, lo que planteaban los hospitales es que ese acceso no es público o no se dispone de manera fácil sobre los criterios que se establecen para qué pacientes son candidatas o pueden acceder a determinados fármacos y en qué condiciones no se puede acceder a ellos. En prácticamente todos los casos es una mejora que ha habido en los últimos años en cuanto a la formación o quienes participan en esas comisiones. A día de hoy, en la mayoría de los casos, por lo menos participa un oncólogo en las comisiones de farmacia y además el 20% de las respuestas indicaba que al menos uno de los fármacos incluidos dentro de los estudios no estaba aprobado en el hospital o estaba pendiente de aprobación. Lo que también manifestaba este estudio de SEOM es la tardanza o los tiempos de espera que transcurrían desde que el fármaco era planteado o bien desde la fijación del precio de reembolso para que pueda ser accesible en nuestra consulta, en el que había además diferencias importantes entre diferentes comunidades autónomas. Había comunidades autónomas, por ejemplo, como los ejemplos que se plantean aquí, que las medianas de tiempo desde el conseguir el precio de reembolso hasta que pudiésemos pautarlo en el hospital varían entre los 5 meses, como ocurrió, por ejemplo, una mediana de 5 meses. En palbociclib hubo comunidades que en un mes lo tenían disponible y hubo otras que llegaron a tener que esperar durante un año, o como, por ejemplo, nivolumab, que llegó a presentar incluso un tiempo de espera mayor en determinadas comunidades. Y otra cuestión también era el planteamiento o el tiempo que tendríamos que esperar desde la Comisión Europea se autorizaba el fármaco para la prescripción, que mantenía unas diferencias también importantes de tiempo. Al 43% de los oncólogos que participaron en la encuesta de SEOM, ¿no? se les indicó o se les planteaban cuáles podían ser los principales motivos o cuáles eran las principales barreras que identificaban a la hora de la accesibilidad a los fármacos. Y creo que en esto podríamos estar prácticamente todos de acuerdo. Luego, si queréis, lo podemos
debatir, que creo que es lo que más nos va a enriquecer, pero viene siendo todo, las principales barreras vienen identificadas por la exigencia de un informe justificativo para poder acceder al fármaco por cada paciente, lo cual al final conllevaba una demora de tiempo con la denegación posterior, tener que realizar otras alegaciones, volver a solicitarlo. Otro de los criterios que concretamente cuando hablamos de inhibidores de ciclina, yo estoy de acuerdo con Elena en que no tenemos una restricción importante o podemos acceder prácticamente a los 3 inhibidores de ciclina sin ningún tipo de problema, pero sí que en otros tipos de fármacos, concretamente también en cáncer de mama, en mi experiencia sí que veo que los criterios de uso son más restrictivos incluso que lo que tenemos disponible en la comercialización en España. Otros medicamentos que a lo mejor se seleccionan con la misma indicación pero diferente mecanismo de acción, o se sugiere que se usen otros medicamentos que no tienen el mismo mecanismo de acción que el que uno solicita, con lo cual también llevan retrasos, o directamente el fármaco no está aprobado del centro o está pendiente de la aprobación, pues directamente no se plantea. Estos son unos datos del estudio Ipsos que se realizó en el año 2020 para que podamos ver la evolución de cómo hemos ido tanto a nivel europeo como a nivel nacional en la siguiente diapositiva, como progresivamente desde el año 2016 hasta finales del año 2021 la prescripción de los inhibidores de ciclina ha ido subiendo de manera exponencial hasta un 57,1% que lo reciben en las pacientes de primera línea. También son datos muy parecidos o muy similares a los que tenemos en España. Con lo cual, esto es un factor limitante a la hora de plantear si realmente tenemos la accesibilidad a los fármacos que creemos que debemos tener, porque evidentemente los inhibidores de ciclina se han posicionado como la primera línea, la primera opción de tratamiento para el cáncer de mama luminal metastásico. Y, por tanto, deberíamos o habría que intentar valorar cuáles son la mejor opción entre nuestros pacientes y con ello darnos un acceso más accesible o más precoz a ellos mismos. En cuanto a la valoración que tenemos, por ejemplo, aquí en Extremadura, cuando planteé también la preparación de la charla, comentando con farmacia el diagrama de flujo que puede llevar un fármaco hasta que lo tenemos prácticamente asumido e incorporado al hospital, una vez que tenemos la aprobación para la comercialización, en caso de que la tengamos, seguiría el siguiente diagrama y en caso de que no, pues habría que solicitarlo como uso compasivo, que además también lleva otro retraso importante en función de los compañeros que puedan evaluarlo. Contando con que tuviésemos la aprobación de la comercialización del fármaco, al final necesitamos que se llegue a un acuerdo para el precio de reembolso, que en los últimos años ha habido diferentes fármacos en enfermedad luminal. El último de ellos ha sido el Pelisib, que ha tenido un retraso prácticamente de un año en acordar el precio de reembolso. La verdad que preguntando por los inhibidores de ciclina, el tiempo hasta el acuerdo del precio fue algo similar, y en otros fármacos de cáncer de mama pues una cosa parecida, ¿no? Suele tardar alrededor de un año y pico en que podamos conseguir ese precio para poder plantearlo e incorporarlo en nuestra cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Una vez que tenemos el precio y que además tenemos evaluado el fármaco por el IPT tan importante, siempre se realiza un posicionamiento, o habitualmente se realiza, por lo menos en nuestra comunidad autónoma, un posicionamiento por parte de la comunidad autónoma para plantear en qué opciones dentro de lo indicado y acordado por precio de reembolso con el Ministerio de Sanidad se puede plantear el fármaco o pautar el fármaco. Para esto existe la Comisión Central de Farmacia, que a día de hoy, y si no me equivoco, por favor, después si lo hago después, por favor, corregirme, a día de hoy por lo menos tenemos 2 oncólogos que participan en nuestra comisión central, junto con compañeros de farmacia y de gestión. Si bien es cierto que al final siempre suele tenderse a que, y esto en la farmacia de mi hospital también estaba de acuerdo, en que siempre suele tenderse a que ese posicionamiento por parte de la comunidad autónoma suelen ser, como hemos dicho antes, con criterios mucho más restrictivos de lo que son los acuerdos de precio o la indicación propia o los criterios de inclusión del ensayo clínico del fármaco que se plantea. Una vez que tenemos ya el posicionamiento, concretamente también en nuestro hospital, se valora
por el Comité de Tejidos y Tumores, y a partir de que tenemos el posicionamiento por parte de la comunidad autónoma, es el Comité de Tejidos y Tumores el que determina, evaluando paciente por paciente y teniendo que elaborar, como hemos dicho, un informe individual por cada una de ellas, si el fármaco está correctamente prescrito según la indicación y la financiación o no. La realidad es que, bueno, pues los criterios o el posicionamiento por parte de la comunidad autónoma para estos fármacos o el posicionamiento de los fármacos creo que no es lo suficientemente transparente, e incluso la propia farmacia del hospital nos comenta en muchas ocasiones que no sabemos realmente cuáles son los criterios o cuáles son las indicaciones o las características de las pacientes que puedan llegar a recibir el fármaco, y al final pues eso nos lleva a tener una burocracia a veces autoimpuesta que nos quita tiempo y nos hace retrasarnos en la prescripción de los mismos. Al final yo creo que podemos intentar hacer para mejorar, aunque posteriormente el doctor Delgado seguramente también comentará algo más y lo ampliará, para poder reducir o mejorar el acceso a los fármacos que tenemos. Yo creo que para ello deberíamos intentar que se cumplan las mismas condiciones de acceso, tanto en el territorio nacional, y si a nivel nacional, ya entiendo que es bastante más complicado, pero desde luego a nivel regional, en el que estas sean todas aprobadas y llevadas a cabo por el mismo órgano decisor competente, que se mantengan consistentes a lo largo de toda la comunidad autónoma, con una total transparencia de la composición y las decisiones tomadas por las comisiones, como ya hemos dicho, y la eliminación de determinadas barreras que al final hacen que en unos hospitales podamos tener un acceso a un fármaco y en otros no tanto. Reducir la demora entre las fechas de la aprobación de los fármacos y la prescripción a los pacientes, que esto al final siempre nos limita y nos hace tener más de un quebradero de cabeza. Limitar el tiempo que transcurre desde que se aprueba por el Ministerio de Sanidad hasta la incorporación en las comunidades y, por tanto, también ayudarnos un poco a hacernos la dinámica más fácil para eliminar los procedimientos burocráticos. Y, por supuesto, pues también medir cuál es el verdadero impacto que tenemos de nuestros nuevos fármacos, para que así podamos tener claro cuáles son los criterios por los que tenemos que incorporar a las pacientes. Y nada más. Muy bien, Alba, pues muchísimas gracias. Yo creo que nos has dejado clara cuál es la situación actual del acceso a estos fármacos, y se entiende muy bien por qué la Fundación ECO, con el patrocinio de Pfizer, pues nos plantea esta jornada formativa esta tarde. Estamos hablando de fármacos, como ha dicho antes María Elena, que suponen un cambio de paradigma en el tratamiento con cáncer de mama. Sí, una enfermedad a priori incurable, pero gracias a estos fármacos estamos empezando a ver supervivencias globales antes nunca vistas. Hay pacientes que empezaron a ser tratadas dentro del ensayo clínico que llevan 7 u 8 años en tratamientos con inhibidores de ciclina, con una calidad de vida estupenda, prácticamente como si no tuvieran enfermedad, y por eso debemos preocuparnos mucho de que todas las pacientes posibles beneficiarias de estos tratamientos tengan el acceso adecuado a los mismos. Entonces, la última charla pues engancha un poco con tu última diapositiva, y el doctor Delgado nos va a hacer propuestas para mejorar el acceso en aquellos casos en que pueda ser mejorable para un tratamiento óptimo dentro del Sistema Nacional de Salud. Cuando quieras, doctor Delgado. Hola, buenas tardes. Primero, disculparme por el acceso anterior, que no he llegado tarde, sino que he tenido un problema de router, algo que ya sabemos que es imprevisible. Saludar a Elena y Santiago, que no nos solemos ver mucho, Alba sí, y muchas gracias. Voy a intentar compartir. Aprovecho para animar a la audiencia a plantearnos alguna pregunta más a través del chat, ya nos ha llegado alguna, y luego en la fase de debate pues daremos curso a esas preguntas para que los ponentes nos respondan. ¿Estáis viendo mi presentación? No, de momento no. ¿No? Como la tenemos
Nacho, se me ocurre que quizás desde Central podrían... No, porque la que pasé creo que iba en PDF, entonces tengo algunas notas que me ayudan. Y se me ocurre como solución y que tú vayas diciendo... Pero me parece muy raro, ¿no? Normalmente no tengo... Es que ¿La has dado abajo donde compartir pantalla? Sí. Ay. No te preocupes. Espera un momentito, que a ver si ahora soy capaz de encontrar. Sigue intentándolo y si os parece desde Central la tenemos preparada por si acaso. Vale. No lo puede compartir finalmente el doctor Delgado y como ya lo habían mandado, pues podemos utilizarlo. Como vamos bien de tiempo, si queréis os traslado alguna de las preguntas que nos ha llegado por el chat, ¿no? Hay alguna que son muy clínicas. Y mira, me dicen desde la Central que la tienen dispuesta, ¿eh? Que si tú quieres, Ignacio, la ponen cuando quieran. Cuando tú quieras. Voy a intentarlo, pero... Yo no sé por qué no me deja aquí. Es que... A veces la informática tiene estas cosas. Pero bueno, pues para eso os pidieron que la mandara y tenemos ese colchón, o sea que no te preocupes. Hacemos lo que tú nos digas. Vale, aquí está. Tú sabes compartir. Os voy haciendo la pregunta, si no, mientras Nacho creo que ha salido para volverse a conectar. Nos dice uno de los oyentes que cuál sería el tratamiento a seguir en una paciente posmenopáusica con carcinoma ductal infiltrante luminal, con recaída a nivel óseo, que ha recibido fulvestrant por 1 año, más ivandronato al momento de la progresión de la enfermedad. No especifica en qué línea estamos, solo eso, que ha recibido tratamiento con fulvestrant durante 1 año y que ahora la enfermedad progresa a nivel óseo. No dice la edad, en fin, hace un resumen de su caso clínico, pero bueno, podemos plantearlo así, en general, y luego pues matizar según las características que pudiera presentar la paciente. No sé, cualquiera de las dos nos puede contestar e ilustrar un poco. Alba, si quieres tú. Como quieras, sin problema. Bueno, a ver, yo lo comento muchas veces en algunas presentaciones que sí es que doy, y es que yo creo que ninguna paciente con enfermedad luminal debería quedarse sin al menos intentar un inhibidor de ciclina con el compañero hormonal que sea en función de lo que haya recibido la paciente previamente, si fue en adyuvancia un inhibidor de aromatasa, tamoxifeno, lo que sea, pero desde luego hay que intentarlo, yo creo, porque incluso aunque sea retratando, porque como bien ha dicho Elena antes, creo que todos, y tú mismo Santiago, creo que todos tenemos pacientes que incluso en líneas muy posteriores a lo que vienen a los ensayos, las pacientes responden a los inhibidores de ciclina. Contando que sea una paciente posmenopáusica únicamente con progresión ósea, bueno, yo es verdad que en ese caso pues tiendo a lo mejor un poquito más a usar el fármaco que menos interacciones tenga, porque como siempre, o que podamos intentar tolerar un poquito mejor, o como bien ha dicho Santiago, no hay muchas más características de la paciente, ¿no? Pero dado que en posmenopáusica, en una segunda línea hormonal, como es este caso, ya ha habido también datos de eficacia, pues cualquier inhibidor yo creo que incluso sería buena opción. Me decantaría a lo mejor, contando que es posmenopáusica, quizás a lo mejor un poquito, y no tiene tanta enfermedad visceral, quizás menos por abemaciclib, pero tampoco sin ninguna evidencia, o sea, sin ningún papel, dato ni publicación en la mano, a lo mejor simplemente por experiencia personal, ¿no? No sé qué opina Elena, pero cualquiera. Sí, ¿no? Yo creo que efectivamente no serviría a cualquiera. No serviría a cualquiera. Todos tienen datos de mejor supervivencia en segunda línea.
Y yo aquí pues me centraría en lo que dices tú, las interacciones, la toxicidad, las preferencias, cualquiera nos valdría. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotras, ¿eh? El tema es no privar a la paciente de la oportunidad de recibir un inhibidor de ciclina que viene a revertir esa hormonoresistencia, ¿no? Que durante tantos años hemos estado buscando, ¿no? Y de ahí el cambio de paradigma. Y no sé si os parece que pongamos la presentación del doctor Delgado y que él vaya diciendo siguiente. Claro. Parece que ahí está. La tenemos. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Vale, pues lamento. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a la Fundación ECO por invitarme a participar en esta jornada en un tema que no suele ser el que normalmente hablamos, que es un poco fuera de nuestra actividad diaria, pero que no deja de tener su importancia y el cual me ha permitido conocer muchas cosas que desconocía o que no estaba tan puesto. Y ahora que últimamente me estoy formando más en gestión y agradezco a la Fundación ECO que me haya propuesto el tema, ¿no? Agradecerlo a todos los demás, a Pfizer y a todos los demás que estemos aquí hoy reunidos, ¿no? Bueno, pues he podido ver en una serie de papers que he estado leyendo, aparte acerca del tema, como Matani, en el año 2019 ya habla sobre las distintas barreras, intentando mejorar estas distintas barreras de acceso a este tipo de tratamiento de inhibidores de ciclina. Pero el dato fundamental es este dato que nos contaba del estudio Ipsos, nos contaba Alba, que desconocía, por cierto, el 49% de las pacientes no reciben una línea con inhibidores, y esto es en España, inhibidores de ciclina, y es algo que me ha resultado un poco llamativo, ¿no? El que se pierda una de cada dos pacientes no tenga acceso a este fármaco, ¿no? A estos fármacos, ¿no? En este paper he podido en esta slide resumir cuáles son las barreras que podemos encontrarnos y comparar un poquito con lo que son los datos de los ensayos clínicos, ¿no? Entonces, si vemos las barreras, podemos ver que no se suele ofrecer el tratamiento por distintos motivos, pero bueno, tenemos pacientes solo con metástasis óseas, que tengan un intervalo libre de enfermedad prolongado, en edad avanzada. Una de las barreras puede ser que la tasa de respuesta sea menor que la tasa de quimioterapia, que esté equivocado. Los efectos adversos que tanto se han visto, pero que pueden ser controlados. Ese coste prohibitivo que empezaron y que tenga un biomarcador de respuesta que nos ayude a iniciar ese tipo de tratamiento. Si nos vamos a los datos del ensayo clínico, que ya Elena ha comentado al principio, vemos que hay un aumento de supervivencia libre de progresión en todos los subgrupos, tanto de las pacientes con metástasis óseas, pacientes con edad avanzada, con un intervalo libre de enfermedad elevado. La tasa de respuesta con inhibidores de ciclina va a ser similar o igual, incluso algo superior también a la tasa de respuesta con quimioterapia. Los efectos adversos tan conocidos somos capaces de controlarlos. Tienen una buena calidad de vida con este tratamiento. Y el pero puede ser el coste. Bueno, pero vamos a ver ese coste, vamos a profundizar más en él, ¿no? Entonces nos encontramos con la innovación, ¿no? La innovación terapéutica, pues para que eso quede claro, es un incremento de valor para el sistema que va a mejorar la experiencia en el uso de las personas involucradas y dar beneficio a los resultados. Tenemos que ver la innovación en dos tipos de dimensiones: los resultados y la experiencia. En cuanto a los resultados, perdonad aquí que no veo. Vale. En cuanto a los resultados, las variables, pues vamos a tener una variable clínica y una variable de coste de eficiencia y ambos unos distintos drivers que nos van a ayudar a estudiar los distintos fármacos y que van a provocar esta innovación, ¿no? Tanto la variable clínica, todos conocemos en los ensayos clínicos la eficacia, la seguridad, la calidad de vida. Y en cuanto a los resultados,
en las variables de coste y eficiencia, pues son datos un poquito más de gestión, de eficacia, en vez de eficacia, coste, efectividad, de los impactos presupuestarios, del uso eficiente de recursos y de reducción de precio por la competencia. En cuanto a la innovación cerca a la experiencia, pues tenemos 3 grandes variables, como son los pacientes, el profesional sanitario y el hospital, y en función de cada uno de nuestras variables vamos a ver esos drivers que van a llegar a, por ejemplo, en el paciente que tenga una menor carga de enfermedad, disminución del tiempo al desplazamiento, todas las cosas que pueden provocar que al poner nuestro tratamiento sea más eficaz. Una facilidad de uso, mejoría de la confianza en el fármaco. En cuanto al hospital, pues menor la utilización de recursos. Luego, aquí el coste eficiencia o ese coste presupuestario se puede ver disminuido, ¿no? Y ahora, algo que sabemos que la oncología aporta la innovación y la sostenibilidad al sistema sanitario. En España la inversión en medicamentos oncológicos, pues fijaros que son 1.862 millones de euros en 2018, que es un 7% del gasto farmacéutico total y menos del 2% del gasto sanitario. Estos porcentajes son inferiores a lo que hacía hace mucho tiempo y hace que aumente, a pesar de que aumente la incidencia del cáncer de nuestro país, tenemos mayor disponibilidad de opciones terapéuticas para estas patologías. Un 2%, recuerdo, del gasto sanitario. 1 de cada 2 ensayos clínicos se va a centrar en oncología. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y la nueva forma de negociación de contratos para poder acceder a los medicamentos innovadores, cada día hay unos nuevos, ¿no? Tenemos unos mecanismos tradicionales en la que hay una negociación, por ejemplo, por portfolio. Los laboratorios negocian los acuerdos y los descuentos. Acuerdos precio-volumen, se aplica un descuento en función del volumen, el descuento se incrementa o se reduce según se use. Los modelos de acceso un poquito más innovadores, acuerdos de riesgo compartido, va a haber descuentos indirectos, techo de gastos, como últimamente también el Valtermed en cáncer de microcítico del pulmón, ¿no? Estos son nuevos acuerdos que son innovadores y que creo que deben de beneficiar a todos, ¿no? Una nueva publicación que he podido leer, que es la de Brodzak, que es un oncólogo a nivel de Split en Croacia, en la que nos va a ver las disparidades que hay en cuanto relativas a los pacientes y relativas al sistema, ¿no? Y cómo va a tender puentes entre ambos. Y de hecho basa este paper en el que los 6 retos claves que hacen que en octubre del 2019 una serie de expertos en cáncer de mama metastásico se van a reunir para identificar y discutir las prioridades y necesidades en Europa del cáncer de mama metastásico. Y hay 6 retos clave que los podéis ver aquí, como la necesidad de amplificar la voz de los pacientes, una mejoría en las directrices de alta calidad para el cáncer de mama metastásico, mayor colaboración entre las partes interesadas, un apoyo adaptado a los pacientes de diferentes orígenes culturales y étnicos y un mejor intercambio de datos y cuestiones relacionadas con el trabajo. En cuanto a estos retos, el principal reto, todo lo podemos resumir, y lo viene aquí, es que hay que hacer un enfoque multidisciplinar para mejorar la atención del paciente. Y esto es algo que se da tanto en el cáncer de mama como en los demás tipos de cáncer que tratamos. El enfoque multidisciplinar es fundamental. Los métodos que hicieron, pues bueno, hicieron búsquedas bibliográficas, identificaron en PubMed muchos de los datos relevantes y en función de ello empezaron a hacer los estudios, ¿no? Y como conclusiones de este paper era lo que he comentado antes. Los retos que nos enfrentamos al cáncer de mama metastásico son amplios, pero es sobre todo el enfoque multidisciplinar y coordinado el que va a hacer que mejoren los accesos a estos tipos de medicamentos. Y tiene que implicar a todas las partes interesadas, tanto pacientes, médicos, como hablar también con los políticos, ¿no? Entonces, volvemos a poner la gráfica de Ipsos, volvemos a recordar ese 49% de las pacientes que a pesar de estas nuevas estrategias no van a recibir inhibidores de ciclina y
¿qué podemos hacer para intentar mejorarlo? Bueno, poder hacer, pues, está en todo, ¿no? En todo está en intentar acceder, pero si podemos resumir en distintas temáticas, con distintas estrategias, pues vamos a ir una a una, ¿no? En la estrategia clínica, pues en la organización de sesiones de carácter multidisciplinar, tanto en los hospitales como en todas las comunidades, para compartir entre los facultativos pues los casos y ver que en realidad es el tratamiento óptimo, realizar un programa de identificación de perfiles de pacientes, desarrollar estudios de vida real para analizar esta eficacia y seguridad y desarrollo de un consenso multidisciplinar de carácter nacional para que sea el tratamiento óptimo de los pacientes de cáncer de mama HER2 negativo, ¿no? En torno al paciente, pues hay que concienciar también del beneficio de la ciclina a las principales asociaciones de pacientes nacionales y comunitarias a través de sesiones informativas con sus representantes, difusión de materiales, contar todas las cosas y desmitificar a lo mejor los efectos secundarios. En cuanto al valor económico, pues bueno, es algo que también tiene su gran importancia y hay que hacer unos estudios de costes directos e indirectos para ver cuál es realmente el coste-beneficio, porque aparte del precio también tenemos el manejo de los efectos adversos, el hospital de día, las infusiones, la quimioterapia, todo eso tiene distintos costes que hay que saber evaluar. Otro tipo de estrategia podría ser una realización de un registro de la población en España para cuantificar en realidad cuál es el número susceptible de pacientes que pueden ser subsidiarias de este tipo de tratamiento para aportar y saber cuál podría ser el impacto presupuestario del tratamiento, ¿no? Eso ya hemos hablado del valor clínico, en torno al paciente, del valor económico y vamos a ver la equidad. La equidad es algo que también ha hablado Alba, que hay que hacer un estudio comparativo del uso de las distintas, hablaría por provincias, pero bueno, podríamos hacerlo por comunidades, porque no es lo mismo un tratamiento en una comunidad como en otra, como todos sabemos, aunque en nuestro país parece que sí que a nivel de este tipo de fármacos sí que no tenemos grandes problemas al acceso, pero sí debemos de saber cuándo ponerlo, porque a veces no es solo el problema el acceso al fármaco, sino saber y confiar que es la primera opción o la segunda, pero hay que ofrecer el tratamiento a las personas, a las pacientes, ¿no? En una de las charlas que estuve la última vez comentaban que no podía haber actualmente una paciente con cáncer de mama metastásico, receptores hormonales positivos, HER2 negativo, que no se hubiera beneficiado de un tratamiento con inhibidores de ciclina, de las que actualmente, según vemos, por ejemplo, en el estudio Ipsos, pues hay bastante. Entonces, debemos de intentar poner en pie todas estas cosas que he dicho y poner en pie otras cosas que se vayan ocurriendo y que mejoren el acceso y el tratamiento de nuestras pacientes. Así que muchas gracias y aquí estoy para lo que queráis y dispongáis. Pues muchas gracias, doctor Delgado, por estas pinceladas que nos has dado de cómo mejorar el acceso a los tratamientos, en este caso los inhibidores de ciclina en el Sistema Nacional de Salud. Si queréis, pues damos comienzo al debate. Yo tengo aquí algunas preguntas. Ya he hecho alguna que nos ha transmitido la audiencia. De momento no hay ninguna más, pero si llega alguna otra, encantado de transmitirosla, ¿no? Y bueno, si queréis lo estructuramos, podemos responder todos a las preguntas, ¿eh? Todos vemos pacientes con cáncer de mama y todos sabemos lo suficiente de gestión para responder a las mismas. A mí el primer dato que me ha llamado la atención en esta última charla ha sido que nos aporta el estudio Ipsos, ¿no? Que es verdad que no es un estudio totalmente actual y me llama la atención que el 49% de las pacientes pues no reciban un inhibidor de ciclina, pacientes con cáncer de mama metastásico, ¿no? Entonces, cabe preguntarse, bueno, si realmente esto es un tratamiento que los clínicos consideramos que es para el 100% de las pacientes
¿O hay algunos escenarios clínicos en los que definitivamente no nos lo plantearíamos? No tienen por qué ser 100% de las pacientes siempre tratadas con inhibidores de ciclina. Por lo menos esa es mi opinión. Siempre podría haber alguna excepción, ¿no? Pacientes mayores, pacientes con poca carga de enfermedad, en fin, pacientes con antecedentes que nos lo impiden, ¿no? Y por eso quería preguntaros, quizá empezando por ti, Ignacio, ¿en qué perfil de paciente no contempláis usar inhibidores de ciclina, si es que hay alguno, según vuestra opinión? Bueno, sí que hay creo que no hay un perfil, sino que hay que individualizar a cada paciente, que pudiera ser el principal objetivo de este tratamiento. Es decir, vamos a ver si la paciente es subsidiaria de ese tratamiento, como decías, por la edad avanzada, pero creo que también tenemos un fármaco muy bueno, como sería el palbociclib para edad avanzada. Pacientes con metástasis ósea, creo que es ideal también poner el tratamiento porque podemos tener grandes aumentos de supervivencia libre de progresión. Luego, hablaría de la tasa de respuesta. Pudiera ser una vía de la rapidez de la tasa de respuesta, ¿no? Que también podemos abogar a ese término por si necesitáramos mayor rapidez por una crisis visceral, entre comillas, como se habla, ¿no? Pero aún así, en la carga tumoral, en gran carga tumoral, yo siempre he intentado iniciar con inhibidores de ciclinas y he tenido una gran respuesta, similar a lo que pudiera ser la quimio. Luego, me es difícil ver un perfil de no poner paciente, salvo que tenga un ECOG muy alto y algo el estado de la paciente. Pero me es difícil no pensar como primera opción en un inhibidor de ciclina. Luego, los datos del Ipsos me han sorprendido bastante a la hora de leerlo, ¿no? Pero bueno, ahí está ese estudio. Cierto es que es del año 2018-2019, y que hay muchas de las pacientes también se beneficiaban por ensayos clínicos y a lo mejor no estarían contempladas en ese aspecto, pero no sé qué pensaréis vosotros y seguramente habrá alguna opción en la que pensemos rápidamente poner quimio, pero creo que la primera línea de tratamiento que siempre tenemos en mente son los inhibidores de ciclina. Y ahora, perdona, ya para terminar, que ahora hoy abríamos el EPIC 5, el B5, en el que nos daban opciones de que las pacientes tuvieran la opción de quimio, inhibidores de ciclinas, para poner un inhibidor de PI3K después, y nos daba la opción de inhibidores de ciclina y quimioterapia. Luego ahí he vuelto a ver que sí que hay muchas pacientes que se les pone quimio primero, ¿no? Pero bueno, al hilo de eso, me es difícil, vuelvo a comentaros que me es difícil no pensar en primera línea y no ofrecer este tratamiento a las pacientes. Alba, Marilena. Marilena, empieza tú. Me has dejado. Bueno, yo en realidad los únicos escenarios en los que me plantearía no ponerlo es una crisis visceral, que necesitamos un tratamiento rápido, poner una quimioterapia con tasa de respuesta que sepamos que va a ser eficaz, o bien una paciente con un PS tan bajo que no esté en condiciones de ningún tipo de tratamiento, lo cual es difícil. O una paciente que tenga una disfagia severa que no le permita tragar las pastillas. Ya me pasó con una paciente que tuvo 2 atragantamientos severos, ya no me acuerdo si era con el ribo o con el palbo, y entonces estuvimos viendo el tamaño de la pastilla y que si se podía meter por la sonda o no. Es decir, que prácticamente, pues eso, una disfagia o una crisis visceral o que la paciente no esté para nada. De resto, yo creo que nosotros tenemos experiencia de pacientes con 90 y pico de años, con buena tolerancia, con buena respuesta. Y yo creo que es una opción muy, muy casi para todas. Bueno, yo creo que prácticamente también
¿no? Como siempre nos dicen en las preguntas tipo test, siempre donde ponga nunca, siempre, para en cualquier situación, evidentemente esa pregunta no es, ¿no? Pero sí es cierto. Yo creo que incluso también depende de lo que entendamos por crisis visceral, porque realmente el estudio de quimioterapia, si mal no recuerdo, que tiene una mayor tasa de respuesta y más rápida es el esquema de paclitaxel con bevacizumab. Y cualquier ensayo clínico con ciclinas, cuando uno ve la tasa de respuesta y el tiempo hasta la respuesta, es incluso más rápido con cualquier inhibidor de ciclinas. Entonces, salvo que el inhibidor de ciclinas tenga un metabolismo hepático importante, como además habitualmente suelen tenerlo, y no podamos poner a la paciente por una mala función hepática o alguna situación similar, yo creo que el inhibidor de ciclinas incluso puede llegar a ser una buena opción, por lo menos de primeras, o intentarlo, porque sabemos que las pacientes que reciben quimioterapia primero y después la ciclina, a pesar de que es una opción y se puede plantear, pero esas pacientes posteriormente tienen una supervivencia menor, o el inhibidor de ciclinas pierde beneficio con respecto a si lo ponemos de entrada en pacientes naif. Entonces yo creo que incluso me lo plantearía. En pacientes mayores, bueno, pues como la edad principalmente, creo que no debería serlo, salvo que, bueno, sí es verdad que los inhibidores de ciclinas, el beneficio en supervivencia global al final, que es lo que buscamos, se ve a más largo plazo, no de manera inmediata junto con la hormona sola. Y en pacientes muy, muy mayores, yo de hecho ayer creo recordar tuve una paciente nueva de 87 años, en la que no tanto por su edad, sino por la toxicidad que puede aportarle el inhibidor de ciclina, sumado al beneficio o a la expectativa vital que ella tuviera, independientemente de su cáncer de mama, pues a lo mejor sí que me hace plantearme si realmente le estoy ayudando al ponerle el inhibidor de ciclina o simplemente con una hormona de monoterapia sería suficiente, yo creo, ¿no? Pero por lo demás yo creo que son unos fármacos que se han posicionado francamente bien. Pacientes que tengan dificultad para entender los efectos secundarios, pacientes que uno no se fíe si se va a tomar las pastillas bien o no, como por ejemplo como lo que ha dicho Elena, alguna paciente que tenga alguna dificultad para poder tomar. Es un estudio que es previo, es de hace ya unos cuantos años, o a lo mejor ya no era tanto por el acceso al fármaco, sino como que todavía seguimos teniendo en las reuniones que tenemos habitualmente, sigue habiendo compañeros que siguen planteando quimioterapia como primera opción, el tema de la sensibilidad a la ciclina, la rapidez a veces cuesta. Yo creo que es la percepción que tengo. Hombre, esos datos están ahí, ¿no? Yo quiero pensar que irá por barrios, por comunidades, por tipo de hospital, pero bueno, es un compendio, ¿no? Creo que en nuestra situación el uso de ciclina rondará el 90% de las pacientes, por lo menos es lo que yo veo en la práctica habitual. Y sí que siempre hay excepciones, evidentemente, pacientes muy mayores, pacientes con antecedentes, con comorbilidades. Respecto a la crisis visceral, yo coincido contigo, Alba. No es lo mismo una alta carga tumoral, en la que no habría ninguna duda en poner un inhibidor de ciclina de entrada, que una verdadera crisis visceral, un hígado que está a punto de estallar, con unas transaminasas altas, con una bilirrubina alta. Yo en este punto me gustaría recordar la experiencia que tenemos en ambos centros con el estudio Compliment. El estudio Compliment permitía poner varios ciclos para inducir respuesta y luego, sin esperar a la recaída, seguir con el mantenimiento con inhibidor de ciclina y hormonoterapia, ¿no? Luego, Extremadura, y ya que estamos celebrando la reunión en nuestra comunidad, pues desde Europa se ve como una comunidad poco poblada y con mucha distancia, ¿no?, de los pacientes a los centros hospitalarios. Y quería preguntaros si esto, según vuestra opinión, podría ser una limitación o una ventaja para usar este tipo de medicación oral respecto a otras, ¿no? Porque bueno, yo no veo ningún límite en el acceso por la distancia al domicilio de los pacientes, pero quería saber también vuestra opinión. Resumidamente, ¿eh? Vale. Bueno, pues mira, empiezo si quieres y te cuento que ahora que llevo un par de años en Don Benito, lo estoy viviendo bastante en la carne, ¿no? Tenemos distancias de hasta 180 kilómetros desde lo que es la Siberia hasta el hospital, y ahí sí que estamos planificando cómo hacerlo, ¿no? Y lo que hemos hecho ha sido, pues bueno, se hacen
se llevan su tratamiento, se llevan hasta para 2 o 3 meses, se hacen su analítica y por teléfono vamos chequeando y vamos viendo qué tal están esos efectos secundarios y qué tal está la paciente. E intentamos hacerla venir cada 2 o 3 ciclos, como estamos haciendo, por ejemplo, en ensayos clínicos de adyuvancia con ribociclib, como el NATALI, ¿no? Entonces, sobre todo en este tipo de hospitales como Don Benito, ¿no? Cierto es que estamos perdiendo, en los informes del SEON hablan de que un paciente debería tener un hospital a menos de 27 kilómetros. Bueno, esto no se está cumpliendo y eso es las dificultades muchas veces tanto del diagnóstico como de los accesos a los tratamientos. Y tenemos que intentar solventarlo con estos trucos, con estas formas, aunque no sean lo mejor, pero sí académicamente, pero sí es lo mejor para el paciente y podemos intentar añadir también lo que es la telemedicina en este tipo de tratamientos. No, yo creo igual, vamos. Como bien habéis contado, Nacho, habitualmente, y demás es que con los inhibidores de ciclina, que son fármacos que en general se toleran bien, quizá además tiene un poquito más de perfil clínico por la diarrea y demás, pero suelen ser fármacos que incluso además en ficha técnica está indicado. O sea, una vez que pasan 6 meses de tratamiento, la paciente no ha tenido una neutropenia severa complicada, se pueden pautar incluso de 2 ciclos en 2 ciclos sin tener que hacer la analítica intermedia, con lo cual suele ser, a mí, más que la distancia, que también, ¿cierto? Mientras la paciente sea perfectamente capaz de comprender los efectos secundarios que puede tener el tratamiento y que pueda, que tengamos la seguridad de que se lo va a tomar bien y entiende cuáles son las complicaciones, no, creo que es algo que se puede plantear y que con la pandemia nos ha ayudado, ¿no? El tema de la telemedicina nos ayuda bastante, algo positivo había que sacar de esto. Sí, yo creo que incluso es una ventaja porque si a una paciente la tenemos con quimioterapia le hacemos venir cada 3 semanas y ahora la hacemos venir cada 2 o 3 meses, con lo que se ahorra de viaje y de gasolina, que tal como está la vida, pues también hay que tenerlo en cuenta. O sea que yo creo que la distancia justo aquí quizá nos ayuda incluso. Aclarado, la distancia era un factor limitante y bueno, algo bueno también tenía que tener la pandemia, ¿no? Que nos ha forzado a hacer pues mucha más telemedicina y evidentemente la pandemia está pasando y la telemedicina se está quedando. En nuestro centro pues también hacemos ese mismo seguimiento, las pacientes sacan su analítica y la consulta es telefónica y si no hay ningún problema no tienen por qué acudir presencialmente. Pasando un poquito a temas más generales, ¿no? Sorprende muchas veces, todos sabemos, está habiendo una auténtica revolución cada vez en menos tiempo, ¿no? Entonces, en los 2 últimos años, pues estamos viendo que se incorporan nuevos fármacos, inmunoterapia, anticuerpos, drogas combinadas con anticuerpos y eso nos da la sensación de que incrementa muchísimo el gasto farmacéutico oncológico, ¿no? Doctor Delgado ha presentado ahí datos de lo que supone el gasto farmacéutico oncológico respecto al total en 2018, un 7%, y uno se da cuenta que, bueno, que tampoco es la parte del pastel tan importante, ¿no? Yo no sé si esto se ha incrementado exponencialmente en estos 2 o 3 últimos años, pero a todos nos preocupa hacer sostenible el sistema, ¿no? A la vez que trasladamos la mayor eficacia, los fármacos más eficaces a nuestras pacientes, ¿no? Entonces la pregunta es, sabemos todos los mecanismos de control que hay, que quizás son excesivos. Una vez que lo aprueba la EMA, el fármaco se tira un tiempo hasta que tiene precio de reembolso por el ministerio y luego, cuando ya tiene una indicación clara, pues llega el filtro de cada comunidad o incluso de cada hospital para recortar más las indicaciones, ¿no? Como si al final localmente pues fuéramos mucho más listos y supiéramos mucho más que lo que nos digan centralmente en Madrid o en Bruselas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los oncólogos, ¿podemos hacer algo, según vuestra opinión, para acelerar la disponibilidad de los fármacos? ¿O hemos llegado a nuestro tope, ya nadie nos hace caso y no tenemos más remedio que buscar alianzas? Y evidentemente la mejor alianza es con aquella persona que lo necesita del fármaco, es decir, con los pacientes y afortunadamente se asocian en asociaciones y trasladar directamente a las asociaciones la problemática que hay de accesibilidad
o eso va a generar mucha alarma social? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cuál es el papel que debe tener el oncólogo y cuál es el papel que tienen que tener las asociaciones de pacientes a día de hoy? Yo creo que efectivamente lo de la alarma social es algo que, bueno, pues que debemos manejar con cierta cautela por no preocupar más de lo que ya están nuestros pacientes, pero hemos llegado a un punto en el que ante ciertas denegaciones de fármacos y ciertas situaciones surrealistas, que contamos eso, 19 meses desde la aprobación de la EMA, pero desde la FDA, o sea, desde que un paciente te dice, he leído en el periódico no sé qué, porque la FDA lo ha dicho, hasta que podemos ponérselo, pasan algún que otro año. Entonces yo creo que, bueno, con cierta prudencia, pero y quizá dirigiéndonos a pacientes pues, que puedan entenderlo bien y demás, yo sí que movería asociaciones de pacientes con facilidad de entrar a los medios para generar un poquito el debate social, que sean conscientes de que hay fármacos muy, muy buenos que ahora mismo no podemos poner. El Trastuzumab deruxtecan, que lo han echado para atrás en la comisión de precios. Y, bueno, ¿y eso cómo es posible? Doctora, ese fármaco tan bueno que salió ayer en el país, pues mire, es que la semana pasada dijeron que no. Entonces yo creo que, bueno, con un poquito de cabeza, pero algo hay que hacer por esa vía, me parece a mí, porque no veo otra solución. No sé qué os parece a vosotros. Bueno, yo creo que sí, desde luego. Yo no sé cuántos pacientes a vosotros os han preguntado por el Trastuzumab deruxtecan desde que salió el artículo a principios de la semana, pero incluso hasta pacientes HER2 negativos preguntaban que por qué no se les ponía, pero sí es cierto que yo creo que tenemos que intentar que las pacientes sean más proactivas, pero es cierto que sin crear alarma social tampoco, porque hay que entender que los pacientes no tienen la formación sanitaria que tenemos nosotros, tampoco no entienden muy bien, los periódicos habitualmente también son... a lo mejor no interpretan los datos de estadísticas como somos tal cual. Hay que tener un poquito de cautela en ese sentido. Creo que un paso importante que hemos dado es que ya a partir de ahora, si en las comisiones centrales de farmacia o en la comisión de tejidos y tumores no haya solo un oncólogo participando y evaluando, podando dar su punto de vista de la aprobación o los criterios de los fármacos, sino que creo que debería haber a lo mejor más de uno. No sé si desde nuestro ámbito sería interesante que hubiera algún grupo regional por patologías en función de lo que llevemos, que pueda ayudar, porque entiendo que también los compañeros que participan en esas comisiones, no todos podemos estar al día de todo, ni estar perfectamente actualizados en todo. Ni que me pregunten a día de hoy de cáncer de pulmón, que evidentemente uno no llegamos a lo básico y profundizamos más en lo que vemos todos los días, ¿no? Pero desde ese punto, formar grupos, a lo mejor sería interesante que pudiésemos transmitir una posición o una justificación de por qué creemos que determinados fármacos deberían intentar agilizarse un poco y ponernos a disposición también de las comisiones de farmacia que puedan intentar que si con eso conseguimos ayudarles un poco a agilizar la valoración de los tratamientos, ¿no? Para que podamos tener acceso a ellos. Bueno, la alarma social nunca es buena, como estoy de acuerdo totalmente con vosotros, pero estaréis supongo que de acuerdo conmigo que conforme más tiempo tardan supongo que será una maniobra del Ministerio, porque si algún fármaco está ya aprobado, no debe de tardar tanto en poder tener su precio de reembolso y poder usarlo, ¿no? Y eso es una maniobra para intentar por bajar el precio económico, pero esa maniobra tarda bastantes meses, incluso años, que estamos perdiendo la opción de poder tratar a personas. Y hablo de la inmunoterapia, ¿no? La inmunoterapia tiene ahora tantas indicaciones, pues bueno, que están intentando bajar el precio en todas las indicaciones o dan indicaciones que no tienen sentido o en función de la bajada o no de precio. Luego, no sé si hay que dar a conocer todas estas cosas porque estamos perdiendo meses que pueden ser una opción muy valorable para todo tipo de pacientes que necesitan en ese momento ese fármaco puntual. La inmunoterapia ha venido a aumentar el coste. Ese que hablaba al principio, que era un 2%, pues ahora habrá aumentado bastante con la inmunoterapia. Pero es un fármaco que se necesita. Entonces, en una de las propuestas que yo ponía era contárselo a los pacientes y hacer un abordaje común
para poder llegar a un acuerdo y que el Ministerio y todo se reúna antes y apruebe antes sin tantas dificultades. Y yo estoy de acuerdo con vosotros. A ver, creo que hay que hacer una llamada a la responsabilidad. Evidentemente, las negociaciones en el Ministerio se estancan porque no se llega a un acuerdo económico. Claro. Mientras nosotros vemos como la vida de nuestros pacientes pasa de largo y pierden oportunidades, ¿no? Y hay que hacer una llamada a la responsabilidad tanto el Ministerio como la industria farmacéutica. A ver, yo puedo inventar la Coca-Cola, pero si pido 100 euros por cada botella, pues igual me estoy pasando, ¿vale? Y ahí anda el juego, ¿no? Pero es fundamental, sin la industria farmacéutica no habría innovación terapéutica, no podríamos mejorar la supervivencia de los pacientes. Y ahí hay que llegar a un equilibrio, ¿no? Es verdad que a veces, nos habéis presentado métodos de negociación de precios, ¿no? Y a veces, si no casi siempre, es opaca ese proceso, ¿sabes? Es opaco y no hay mucha transparencia. Nosotros, afortunadamente, en nuestra comunidad siempre hemos dispuesto de los 3 inhibidores de ciclina en este caso, pero para qué negar que ha habido intentos de que hubiera a lo mejor solo 1 o solo 2, ¿no? Con ofertas que solo han estado en el conocimiento de algunos, ninguno de los que estamos aquí, ¿sabes? Y por eso yo creo que hay que luchar porque la competitividad creo que es algo sano, el poder disponer de todos los fármacos, ¿no? Que estén en indicación y que uno no se coma a otro, ya que todos han hecho el esfuerzo, ¿no? Creo que habría que incorporar herramientas, no sé vuestra opinión, para medir el efecto, el beneficio que produce en los pacientes y a lo mejor, si no es el esperado, el que dicen los ensayos clínicos, pues bajarle más el precio, ¿no? En ese sentido, los estudios de Real World Data creo que son muy interesantes y creo que siempre es interesante medir lo que hacemos, porque si no medimos lo que hacemos, no sabemos qué impacto estamos provocando en la supervivencia de nuestros pacientes, ¿no? Y ahora, pues por ejemplo, con Palbociclib, pues se está cerrando la participación a nivel nacional con más de 800 pacientes en el estudio Palbo-Spain, ¿no? Y que creo que es un modelo a seguir por los otros inhibidores de ciclina para ver realmente cuál es el impacto en nuestras pacientes. ¿Hay alguna otra pregunta y comentarios, por ejemplo, de la doctora Alonso en el chat, pero que ya se han ido respondiendo, ¿no? Entonces, nos estamos pasando ya 13 minutos de la hora y quería, pues, vuestra impresión sobre este último comentario de negociación, de estudios de Real World Data, cómo podríamos hacer algo, por ejemplo, a nivel autonómico con los 3 inhibidores de ciclina, si puede salir algún proyecto, en fin, vuestra opinión. Bueno, al hilo de lo que comentabas, es una especie de riesgo compartido en carcinoma microcítico de pulmón con el sistema Valtermed, se está haciendo ya, ¿no? Se está haciendo que si no tiene los datos del ensayo clínico, pues no se paga, ¿no? Incluso tiene un precio bastante, el atezolizumab tiene un precio bastante asequible y se paga bastante menos de lo que se debería. Entonces, bueno, no creo que toda la industria farmacéutica esté dispuesta a esto. Tampoco creo que sea la solución para todo, pero bueno, puede ir por ahí uno de las posibles soluciones, ¿no? En cuanto a cogiendo tu pregunta y lanzándotela otra vez de nuevo, pudiera ser una opción de intentar hacer un estudio de real world en Extremadura, ¿no? Hacerlo de verdad, ¿no? Vamos a ver qué perfil de pacientes, qué efectos secundarios son, para ver cómo funcionamos en cada hospital y cuál son las opciones que podamos y cuál es el coste. Si hacemos todo eso, vamos a tener suficiente datos como para poder que se beneficien tanto con estos fármacos como con los futuros, ¿no? Y ahí lanzo la posibilidad, ¿no? Sí, yo encantado que me recojas el guante, que el que la has lanzado soy yo. ¿Sabes? Por eso no, pero te la devuelvo, te la lanzo otra vez. Para medir la eficacia. El problema de Valtermed, según mi punto de vista, es el papeleo al que te puede llevar, porque eso al final que te obliga a evaluar a ti la enfermedad, ¿no? Entonces es añadir una carga de más burocracia a unas consultas totalmente congestionadas, ¿no? Pero que tendríamos que encontrar el espacio pues para hacer un real world data,
sobre todo para medir la seguridad, por supuesto, y la eficacia. O sea, si realmente nos está compensando, está siendo coste efectivo el gasto que se está haciendo en inhibidores de aromatasa, que evidentemente de una manera subjetiva, por lo que vemos en la consulta, resulta obvio que sí, ¿no? Pero medirlo para compararlo pues, con nuevos fármacos que irán llegando, ¿no? Al final yo creo que todos lo que intentamos es que las pacientes de nuestra consulta se reproduzcan en lo que vemos en los resultados de los ensayos clínicos, o por lo menos que estén de la media de la curva hacia adelante, que siempre es lo que queremos, ¿no? Pero creo que sí, que sería interesante, y desde luego, con respecto a lo que ha dicho Santiago, yo creo que también la industria farmacéutica tiene, desde luego sin ellos no habría innovación, no habría avance. Pero desde luego tienen un papel que asumir, también un papel de responsabilidad con esto del trato de este campo. Realmente, como es siempre, como él dice, tan opaco, no sabemos realmente cuál ha sido la negociación. Realmente lo mejor es que hemos estado pidiendo una barbaridad. Y al final la industria también se nutre del sistema público de salud, que tiene que ser sostenible, que tiene que ser así. Afortunadamente, hablando con otros compañeros de otras comunidades, hablando de los inhibidores de ciclina, una compañera mía de Puerto Real no tiene acceso a todos los inhibidores. En sus centros se prescribe palbociclib y fin. Es el único inhibidor de ciclina que tiene disponible. Nosotros, afortunadamente, pues creo que tenemos la suerte de poder disponer de los 3 y poder prescribir bien por perfil de paciente, por cualquier motivo que nos parezca que puede ser uno un poco mejor, una mejor opción que otro, por el motivo que sea. Aunque sí es verdad que por lo menos en nuestro hospital siempre nos sugieren cuál es la opción más eficiente dentro del SES, pero no nos obligan a ponerlo. Entonces, en ese sentido yo creo que sí que tenemos suerte. Pero sí es cierto que creo que al final, para poder demandar o poder justificar que necesitamos un mejor acceso a los fármacos, también debemos hacerlo con los datos reales que tenemos nosotros. Y desde luego, creo que sería muy interesante, vía por la Sociedad Oncológica Extremeña, nuestra por SOCAEX, o algún proyecto en el que pudiésemos plantear realmente evaluar si las pacientes en Extremadura que reciben inhibidores de ciclinas en general, esos datos de real world data son consistentes con los ensayos clínicos, ¿no? ¿Algún comentario más, María Elena? Creo que está todo dicho. Yo creo que ha sido una tarde muy entretenida y productiva, ¿eh? Agradecer a todos los oyentes que nos han trasladado sus preguntas y a los ponentes por sus presentaciones. Creo que se ha cumplido el objetivo. Salimos más formados en la accesibilidad a los fármacos y cómo podemos solventarla. Y no me queda más que dar de nuevo las gracias a la Fundación ECO y a Pfizer por patrocinar el evento, y espero que nos veamos pronto presencialmente, sobre todo con los compañeros de Badajoz. Yo creo que te veo en GK, Santiago, o sea que espero que sí. Pues nada, buenas tardes a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a todos. Adiós.